Estas manos, aleteantes, expresivas, gráciles, han dibujado en el aire los perfiles de la poesía a lo largo de muchos años. Son las manos de Berta Singerman, uno de esos nombres gloriosos inscritos en la historia del mundo de la literatura y del mundo del espectáculo. Berta Singerman, doña Berta Singerman, que nos ha hecho el honor de venir desde Buenos Aires a estar unos minutos con nosotros y establecer contacto con tantos españoles que la aplaudieron y la oyeron enfervorizados tantas veces. Bienvenida, mucho gusto en tenerla aquí con nosotros. Gracias. Vamos a hablar un poco de la Berta Singerman que casi nadie conoce, de la Berta Singerman que no es argentina sino rusa, de la Berta Singerman que de 1 año de edad fue trasladada a la República Argentina, en la que había de transcurrir una gran parte de su vida. ¿Quiere usted hablarnos un poco de sus orígenes? De mis orígenes, bien, como usted lo ha dicho, al año de edad me trajeron en la Argentina. En definitiva, mi gran patria, mi única patria, es la Argentina. Y mis orígenes es una mezcla, un cóctel curioso, no sé, para mí interesante, para algunos probablemente no, pero mis orígenes son judía, rusa y argentina, esencialmente argentina. ¿Cuál era la profesión o la ocupación de su padre? Mi padre es un capítulo muy amplio y muy difícil de concretarlo así en pocas palabras. Mi padre fue, bueno, él en Rusia, en Minsk, que era la ciudad de origen, ocupaba un cargo en una fábrica, digamos, donde se fabricaban unas maderas especiales para muebles muy finos. Bien, pero eso no era lo importante de mi padre. Mi padre fue un bohemio extraordinario, amante de la literatura, de la música, y sobre todo un espíritu doblemente por judío y por ruso, rebelde, amante de todo lo que significaba libertad, huida, ¿no? Huida hacia otra cosa. De ahí que participó activamente en la Revolución Rusa. Participó en la Revolución Rusa porque era la última época, el último año de los zares. Y en esa participación, cuando fracasó el movimiento de los revolucionarios rusos, mi padre no tenía más que un dilema: escapar de Rusia, porque de haberlo cogido la policía o la rusa, hubiera ido a Siberia o a la horca. De ahí que vino a parar a América del Sur, felizmente a Buenos Aires. Ahí me trajeron mis padres. De manera que, en cierto modo, Berta Singerman heredó de su padre la afición por el teatro y por la música y por las letras. Bueno, eso es indiscutible. Por ahí está la herencia, ¿no? El amor por por todas las cosas del espíritu, en primer lugar. Y en segundo lugar, el sentido de libertad y rebeldía. Su padre, si no estoy equivocado, actuaba en la sinagoga. Él no, al contrario. Él era hijo de una familia en donde la sinagoga fue una cosa secular. Es decir, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tenían una profesión secular, que era la de, diríamos, chantres, pero es una especie de clase sacerdotal dentro de los judíos, el que oficia en la sinagoga, el que oficia y mantiene el rito. El rito es casi siempre cantado. Un poco de ahí deriva la cosa gregoriana, ¿no? Claro que era un oficio no improvisado, provenía de una formación talmúdica y de un seminario talmúdico,
Pero tenían los que profesaban, los que eran esos cantantes o cantores o chantres de sinagoga, tenían que tener voces, órganos vocales muy especiales, es decir, una bella voz. De ahí viene la palabra Singerman. Singerman significa hombre que canta, de ahí mi apellido, ¿no?, que es secular. Y mis abuelos oficiaban cantando en una forma, digamos, un poco de teatro de gran calidad, en donde se aunaba el oficio y el rito, ¿no? Probablemente por ahí es donde yo heredé un poco el rito de oficiar en escena. Porque para usted, en cierto modo, la poesía es casi como un culto y usted es su sacerdotisa. Gracias por lo de sacerdotisa, pero creo que hoy por hoy a Berta Singerman le cabe un poco esa palabra. He llevado durante una vida larga y durante tantos años sobre mis hombros un fardo inaudito y sutil y leve que es la poesía, ¿no? He sido su intérprete, he sido la que la ha difundido, la he metido en el alma del pueblo, ¿no? A sangre. La he tatuado con llama y con sangre en el alma del pueblo, porque yo lo sentí así. ¿Cómo descubrió usted la poesía, Berta? ¿Cómo descubrí la poesía? Eso es una cosa como decir, cómo uno ha descubierto el amor, cómo uno ha descubierto esas cosas misteriosas. Es decir, yo creo en el destino de cada ser. Hay seres que nacen así de pronto, predestinados para cierta cosa en la vida. Mi gran amigo, que fue Juan Ramón Jiménez, entre mis múltiples grandes amigos, pero él fue especialmente uno de los grandes, Juan Ramón me dijo en una ocasión, con un poco de presunción por parte de él, creo, y en lo referente a mí, me dijo: Berta, seres como usted y como yo nacen una vez cada siglo. En lo referente a él probablemente tenía razón, en lo referente a mí no aspiro a tanto, ¿no? Pero creo que he nacido con ese destino. Descubrí la poesía, o me descubrieron a mí a través de la poesía, ya en mis comienzos, es decir, en el colegio, en la primaria donde yo tenía que decir, como todos los que cursan el primer año, el segundo año, el tercer año de la primaria, en las fiestas de fin de año, pues había que decir algún poema, algún verso dedicado a la madre, a la patria, así, claro, a los símbolos esenciales, y yo al decirlos lo decía en tal forma que llamaba la atención del público concurrente y de las maestras. Eso fue para mí magnífico, pero fue también fatal, porque fui destinada a ser eternamente la que en el colegio dijera todos los poemas y hiciera todas las comedias y bailara y cantara, porque mis aptitudes eran múltiples, teatrales. Se ha dicho que la revelación de Berta Singerman fue fulminante. Usted apareció de una manera estelar y en poquísimo tiempo, antes de los 20 años, bastante antes, usted tenía ya un nombre continental en América. Es verdad eso. Claro que después del colegio primario fue la secundaria. En las fiestas de estudiantes yo empecé a adquirir un gran nombre, como una cosa curiosa, importante. Yo misma no sabía por qué llamaba tanto la atención mi manera de decir, pero empecé a adquirir un nombre de aficionada importante. Y de pronto surgió mi entrada terminando la secundaria, que también la hice rápido. Entré en el célebre Consejo Nacional de Mujeres de Buenos Aires, que tenía la biblioteca donde se había cursos múltiples de arte, de literatura, de declamación, y al frente de los cursos de literatura y declamación estaba un gran profesor, Dupuy de Lom, español, el valenciano, y Dupuy de Lom
descubrió también inmediatamente mis importantes condiciones. Yo entré allí con una beca para estudiar y fue mi profesor en declamación y en literatura. De ahí también cundió mi nombre en Buenos Aires. Y poco a poco en los círculos intelectuales y artísticos donde a veces yo aparecía, empezó a tomar auge mi nombre. Y un día determinado, un empresario, Graci Díaz, que fue después el gran director y administrador del Teatro Colón de Buenos Aires, el máximo teatro en ópera, en música, Graci Díaz descubre en una fiesta a Berta Singerman, a la muchacha esta de que le habla. Le parece extraordinario el asunto y me lleva a Montevideo. Donde yo llego asustada, aterrada, porque nunca en mi vida había actuado así como profesional frente a un público, y me presentan en el Teatro Albéniz de Montevideo, Graci Díaz, y voy para dar un recital, ¿no? Pero es tan enorme el éxito de público y de crítica que ese recital se traduce en 7 recitales, con un público, con salas repletas, y yo no sé todavía lo que pasa conmigo, no sé lo que hago, no sé qué ha pasado. Es un descubrimiento del público y de la crítica del Uruguay, pero es un descubrimiento frente a mí misma. Y eso que es placentero por el éxito, es al mismo tiempo aterrador, porque uno sabe, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Porque mi gran amor era el teatro desde pequeña. Pero esto no era lo que yo pensaba para el futuro. Y de pronto se me revela un nuevo camino. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, descubre la verdad de Berta Singerman y descubre el camino a seguir. Y de ahí arranca mi carrera. De ahí voy a Chile, llevado por el mismo Graci Díaz, al Santiago de Chile, en el Municipal, donde repito una temporada en donde me como todos los espectáculos habidos y por haber con un éxito de locura. Y se reproduce en Chile el mismo éxito sensacional. Y de ahí voy para México. Y en México ya la cosa toma unos caracteres y unas formas realmente inusitados. Para aquella época, hoy día ya no es tan tremendo el asunto, es decir, las masas de público. En México mi éxito es tan extraordinario que ya no cabe en teatros, y entonces he llevado al aire libre por primera vez la palabra, el verbo hablado, he llevado al aire libre. Y ya he llevado al aire libre en la Plaza de Toros de México, en la vieja Plaza de Toros, con una cabida de 25,000 personas. Y yo llenaba domingo a domingo esa Plaza de Toros de México. Claro, toreando no toros, pero poetas, ¿no? Y fíjese usted que a todo esto, este éxito sensacional, en donde México entero se me pone a los pies, donde yo viajo por México como huésped oficial de todos los estados de México, donde se me rinde todos los máximos honores, presidente, gobernadores, eso, lo otro, y donde yo llego a un estado y de pronto está esperándome a la hora que sea una gran orquesta para darme los honores, y el gobernador, y eso, todo eso sucede con una muchacha que entonces no tenía todavía 19 años. Eso fue terrible porque podía haber acabado conmigo, ¿no? Me salvé porque pensé... Pero no hubo un momento de embriaguez. Es una embriaguez indiscutible, pero yo tengo una cabeza muy bien sentada.
Yo soy de Libra y dicen que es balanza y equilibrio. Ese equilibrio me permitió salvarme, me permitió no dejarme arrastrar por el triunfo, ¿no? Y recién empezar, porque todo había sido tan súbito, tan fulminante, que no pude saber siquiera lo que pasaba conmigo mismo. ¿Tenía usted en ese momento un repertorio más bien limitado? Más bien un poco limitado, y aún así el triunfo fue grande. De ahí empecé recién a hacerme, a formarme, a estudiarme, a seguirme minuto por minuto, hora por hora, ¿no? Y empezar recién a definir aquello que iba a ser para el futuro. Yo creo que lo que hice a través de la vida se concretó en los últimos años. Es decir, la Berta Singerman de verdad está recién ahora. ¿Y entonces quién era la anterior Berta Singerman? Una criatura que se embriagaba en escena, que arrastraba con su ímpetu, con su llamarada, con su sinceridad, con tener la poesía metida indiscutiblemente adentro, ¿no? Con un sentido de probablemente no tan equilibrado como ahora, más simple, más acendrado, pero que en medio de todos los desbordes era una cosa que arrastraba. Es indiscutible que los artistas tienen una cosa o no la tienen, que es lo mágico, el toque mágico, el ángel que arrastra, ¿no? Y probablemente yo lo poseo. Bueno, Berta Singerman, no vamos a descubrir ahora, posee esa y otras muchas cosas importantes de las cuales quizá vamos a ir tratando en el curso de la conversación. Añadamos ahora que a Berta, además de esas aclamaciones de las multitudes, tuvieron por fuerza que influirla en un momento determinado los elogios desmesurados de los críticos y de los poetas, sí, que son gente hiperbólica y bien intencionada y que vieron una Berta Singerman importante, pero ellos la imaginaron todavía mucho más mitológica, sí, incluso. Sí, es verdad. Como yo le dije antes, ese triunfo podía haber acabado conmigo. Yo creo que hay... yo me salvé, pero yo creo que los artistas que cometen el grave error de dormirse en sus laureles, es decir, de dormirse en lo logrado, repetir el éxito, ahí está el mal y probablemente la muerte, ¿no? Yo nunca me he dormido en un éxito logrado, en una manera lograda. Hay una manera en mis primeros tiempos en que la voz maravillosa de oro de Berta Singerman embriagaba a la gente. Y yo traté un poco de salvarme de mi propia voz. Pero usted está convencida de que su voz es de oro, a pesar de todo. Bueno, y yo la llevo heredada secularmente. No es toda suya, es un patrimonio. Es un patrimonio de muchas generaciones, Singerman. Es decir, me la han dejado los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Y es curioso porque mi hermana Paulina tiene un órgano vocal también maravilloso. Y todos mis hermanos y la gente en mi familia tiene unos órganos vocales. De ahí que me preguntan siempre, señora, ¿con quién estudió usted la impostación de la voz? Pues digo, no, yo no la estudié, me la impostaron. Ya nacida me la impostaron. Su voz es, sin duda alguna, lo más importante. No. No. Sin esa voz no. Yo, mire usted, es importante tener un Stradivarius, ¿no?, para tocar el violín. Pero con tener el Stradivarius en la mano, si usted no es un gran artista, un violinista importante, no logra arrancarle nada al Stradivarius. Lo importante está adentro, que no es solamente la voz, está en el alma, está en el corazón y está en el espíritu. ¿Qué caldea la voz? ¿Qué más o qué hay más? ¿Qué predomina en la Berta Singerman? Que es poesía, que nos da poesía, que nos comunica poesía. Espíritu, talento, sensibilidad, técnica, un poco de todo. Un poco de todo, es imprescindible que el artista esté dotado de todas estas condiciones. Nunca se es un gran artista, hay artistas
mediocres, buenos, muy buenos, pero para ser un gran artista, para convertirse en lo que yo me he convertido a través del tiempo. Ahora puedo hablar de eso sin presunción, un poco como espectadora de mí misma a esta altura de la vida. Berta Singerman es un caso único. Algo pasa, es un caso aislado dentro del arte, aún en el mundo entero, ¿no? En América llaman la leyenda Berta Singerman, eso, lo otro. Pero yo creo que Berta Singerman, como todo gran artista, aúna eso justamente que usted acaba de decir. Alma, a una inteligencia, a un instrumento magnífico que es la voz y a una, sobre todo, una cosa que incendia todo esto, que es el espíritu. Como dijo Eugenio de Ors en una ocasión, perdóneme que cite así un poco, dijo, Berta Singerman es de Oriente viene y de Occidente. De Oriente viene de Occidente. Se llama Berta y es una voz envuelta en una llama. Pero ¿quién incendia esa voz? El espíritu. Cuando usted se enfrenta con un poema por primera vez, ¿ese poema le dice enseguida su secreto o cada poema necesita un largo trabajo, un largo estudio? Es curioso porque lo que usted me acaba de preguntar es interesante. Es un proceso muy difícil de definir. Yo diría, por ejemplo, de pronto un poema se le entrega a uno como un amor súbito, eso que dicen los franceses, le coup de foudre. El flechazo. El flechazo. Es decir, uno se encuentra, lee un poema y dice, ahí está, ¿no? Y lo descubre de inmediato. Y el poema lo descubre a uno, porque tiene que haber una mutua comunicación. Y de pronto usted lee un poema y dice, qué bello, qué bien, me encanta, pero el poema no se le entrega. Y ahí viene la dificultad y viene una cosa lenta, de amor lento, a través de encuentros, a través de nuances, a través de pequeñas cosas, ¿no? Y algún día le dice que sí, otro día le dice que no. Y de pronto un día le dice, sí, aquí estoy contigo, ¿no? Es casi un juego de amor. Este es un juego de amor, indiscutiblemente. Pero el proceso también es un poco raro, porque, fíjese usted, para yo decir la verdad, para decirme frente a mí misma cuál es la verdad de un poema, entonces tengo que imaginarme el poema concebido recién como un recién nacido, es decir, imaginarme al poeta en el momento que el poeta concibió el poema. El poeta, ¿cómo concibe el poema? El poeta siente el poema a través, es decir, lo siente. Llega un momento en que el poeta se sienta a escribirlo. Este poema está dentro de él, es como una cuajada ardiente que le sube, como el hijo que va a nacer, y lo traslada al papel. Pero al leerlo dice, Dios mío, pero lo que yo sentí aquí dentro, en lo íntimo, no es lo que yo trasladé al papel. Y entonces yo trato de llegar a ese momento de creación del poeta. Es decir, cuando él sentía el poema aquí, dentro, ¿no? No cuando lo trasladó al papel. El nacimiento del poema, en sangre, en espíritu, en calor, ¿no? Y eso es lo que trato de atrapar, que es muy difícil. Bueno, lo atrapo alguna vez. Y entonces el poema nace humano, nace con verdad, cierta verdad, porque la verdad es relativa y la verdad cambia a cada época a través de muchas evoluciones en la humanidad y a través de muchas evoluciones en el ser humano, en uno mismo. Entonces atrapo esto y digo, pues ahí está. Y entonces me dedico a formarlo, a definirlo, a hacerlo, y en un momento dado está. Pero cuando llego a escena, es frente al público donde nace de nuevo, porque eso que yo traía en mis manos de verdad, frente al público de pronto no resulta una verdad.
Porque el teatro y el arte del que actúa en escena son dos cosas. Uno, el autor y el público. Son los tres elementos que se conjugan para dar la verdad, ¿no? Y si falla alguno, falla la verdad. Entonces, frente al público que me está sintiendo, yo siento la necesidad a veces de modificar las cosas que yo creí que eran verdaderas. Ahí es donde se forma. Ahí es donde se forma, y muchas veces cambia el poema cada vez que lo digo frente a un público diferente. Usted me permite que yo me atreva a sugerirle una pequeña demostración. Tengo aquí a la vista el programa de uno de sus últimos recitales, me parece que es en México. En este programa hay 3 partes. Vamos a coger un poema, por ejemplo, de la primera. Aquí está, de Jorge Zalamea, Queja del Niño Negro. Cuando usted lee ese poema por vez primera, usted ya lo comprende, ya está interpretando lo que el poeta ha querido decir. ¿Cuál ha sido el momento? Sí, lo de Jorge Zalamea, La Queja del Niño Negro, creo que es uno de los poemas que se me entregaron de entrada. Fueron de amor a primera vista. Así es, no me costó. ¿Cómo imagina usted que el poeta sintió esos versos hasta escribirlos? Bueno, Jorge Zalamea ha sido uno de los intelectuales más importantes de Colombia. Gran diplomático, hombre escritor magnífico, a ratos poeta, y un espíritu importantísimo, ¿no? Un hombre indiscutiblemente de cierta izquierda. Jorge Zalamea escribió este poema. ¿Quiere usted que yo lo haga conocer? Sí, claro que quiero, es lo que quería pedirle. Bueno, a ver lo que opina y lo que opinan los oyentes. Se llama La Queja del Niño Negro. La tortilla de maíz no me saben a nada, madre. Los níqueles no me sirven de nada, madre. El traje nuevo no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de miel y leche, hijo, de miel negra, madre, no, de miel, de leche negra, madre, no, de leche. Aprendí a escribir y de nada me sirve, madre. Aprendí a leer y de nada me sirve, madre. Aprendí a contar y de nada me sirve, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de carne y hueso, hijo, de carne negra, madre. Oh, de hueso negro, madre. No, de hueso. Lo que tengo no me sirve de nada, madre. Lo que doy no me sirve de nada, madre. Lo que sueño no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de sangre, hijo, de sangre negra, madre, no, de sangre roja. Mira, como esta, mírala. Ah, no, tienes que mirarla. De sangre roja, como esta. La mejor Berta Singerman, la Berta Singerman de siempre. La mejor porque el tiempo, como ella decía, ha ido depurando las cosas, haciéndolas más hondas y más verdaderas. Y es hermoso ver aquí cómo Berta sigue entregándose en cada poema hasta darnos su dimensión y su raíz más auténtica. Berta, gracias por la demostración. Vamos a seguir. Hay tantas cosas, una vida tan rica Sí, como esa es tan difícil. Es de verdad de contar. imposible resumirlo Es difícil. en un día ni en una sola entrevista. ¿Cuándo la conocieron a usted los españoles? Oh. Porque naturalmente, y esta es otra de las cosas un poco indiscretas de tratar, pero las gentes dicen, pero si mi padre ya tenía placas de gramófono de las primeras de Berta Singerman. Sí. Y la gente especula cuántos años debe tener, y hay que verla usted ahora y escuchar esa voz para ver que usted no tiene edad.
Gracias. Pero tengo una edad, pero no la que me dan todos. Lo malo de usted fue el triunfo tan joven, tan precoz, que hace que las gentes la recuerden de tantos años atrás. Eso mismo le sucedió, el mismo mal a mi hermana Paulina, que a los 17 años de edad, Paulina Singerman, la gran actriz de comedia, yo creo una de las mejores actrices de comedia que ha tenido el idioma, Paulina también le sucedió, a los 17 años de edad era primera actriz. Hablemos de los poetas que conoció. Usted ha sido amiga. Por ahí tenemos muchísimas fotografías. Hemos seleccionado algunas que de vez en cuando irán apareciendo en el curso del programa, donde aparecen los poetas jovencísimos. Aparece un Juan Ramón Jiménez. Yo también era jovencísima. Bueno, usted sigue siendo jovencísima. Aparece un Neruda delgadito y con mucho pelo, cosa que realmente sorprende. ¿Cuándo se presenta usted por vez primera ante los españoles? Bueno, no recuerdo. Mire, las mujeres evadimos los años, ¿no? Bien, más o menos. Hay un dato que cerca yo tengo. Del 30. Hay un dato histórico que tenemos por aquí. Ese dato histórico que no podemos evitar es su recital ante Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Sí, mire usted, fue con motivo del 4º centenario de Fray Luis de León. Se celebró una semana de grandes festejos en Salamanca. Entre ellos estaba incluido, bueno, a corrida de toros, etcétera, etcétera, y un recital de Fray Luis de León en el huerto de Fray Luis. Y un poco de expectativa hubo en toda España para ver quién iba a ser elegido entre los actores, actrices, para decir los versos de Fray Luis en aquel momento. Fui elegida yo, tuve ese gusto y ese honor. Y ese recital tuvo lugar, como le dije, en el huerto de Fray. Asistió a esta semana de celebraciones toda la corte española, Primo de Rivera. Y esa es la fotografía, mírenla ahí. Pues sí, está todo lo más importante de España en aquel momento, el alto clero, las grandes figuras de la nobleza, de la sociedad, de la corte, en fin. A mí me tocó, como le dije, recitar los poemas de Fray Luis. Y después del recital, yo bajé del escenario improvisado, una tarima, para ir a saludar a Alfonso XIII, ¿no? Su Majestad. Yo fui caminando, pero Alfonso XIII se había adelantado, el rey, y salió también caminando al encuentro mío. Ahí nos encontramos en mitad del camino y tuvimos una conversación. Por mi parte, yo no hubiera querido prolongarla, pero el rey la prolongó. El rey era encantador, un gran señor, amabilísimo, encantador, y tuvimos una charla que pasó de los 5 minutos, de los 10 minutos, a los 15 minutos. Claro, nosotros estábamos a la sombra, pero todo el resto del público, entre ellos los altos prelados que estaban vestidos de ropas un poco tupidas y descubiertos por el rey, les tocaba el sol, las gradas de sol, de suerte que yo estaba hablando con el rey y pensaba para mí, Dios mío, pero lo que estarán maldiciéndonos el resto del público, que nos entretengamos tanto. Pero no fue culpa mía, fue la amabilidad del rey. Ahí fue cuando conocí al rey, que me resultó una persona simpaticísima. Vamos a seguir mirando algunas otras fotografías. Ahí está el joven Neruda. El joven Neruda. Fue la época en que yo empecé y en que Neruda casi era desconocido. Cuando nos encontramos en Santiago de Chile, entre los primeros asistentes a mi primer recital en el Municipal de Chile, que no hubo nadie, hubo dos filas de gente, porque nadie se imaginaba una señora que viene a decir versos, pues ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Y no había más que 2 filas de gente, pero entre los asistentes estaba Pablo y estaba Claudio Arrau, el gran pianista, otro de mis grandes amigos, y estaban todo probablemente lo mejor de la intelectualidad chilena. Y de ahí
cundió mi nombre. Al día siguiente los diarios de Chile, el Mercurio, el diario más importante, ¿no? Grandes páginas, grandes elogios, entre ellos los de Pablo, sobre Berta Singerman. Ahí está con Juan Ramón, ¿no? Ahí estoy con Juan Ramón. Que ha sido uno de sus amigos más entrañables. Más entrañables, es verdad. Seguimos. Juan Ramón ha significado mucho. Esta es una fotografía histórica porque ahí Berta Singerman ha hecho que le abran el sepulcro de Gustavo Adolfo Bécquer. En la Catedral de Sevilla. Y va a depositar unos claveles. Los primeros claveles de Sevilla para Gustavo Bécquer. Este es Caldera, sí, sí, el presidente de Venezuela, y Lanús, el presidente de Argentina, en el momento que Caldera llegó a Buenos Aires y Lanús se le ofreció una gran recepción. Oh, ese es el presidente de Guatemala. Ah, de no Guatemala. el de actual, pero hace pocos años, en un recital mío. Esta es otra foto importante, otra foto histórica junto a Gabriela Mistral. Mi gran amiga de toda la vida. Otra fotografía elegida entre tantas al azar es esta que nos presenta a Berta junto a don Miguel de Unamuno. ¿Dónde fue eso? En Hendaya, cuando estaba en el exilio don Miguel. Fui a visitarlo con mi marido una tarde. Pasamos un día entero hablando, caminando, paseando. Mientras hablábamos y paseábamos, yo notaba sus ojos siempre fijos en España. En la fotografía siguiente nos encontramos con otro glorioso poeta. Oh, mi gran amigo, gran poeta, León Felipe. Con León Felipe, la amistad de Berta Singerman duró muchísimos años. Muchos. Y hay muchísimas fotos de distintas etapas, pero hemos elegido esta como una constancia expresiva ya en los últimos años. En los últimos años de León, fue casi un año antes de morir, León Felipe, en México. Esta es otra fotografía en la que vemos un grupo, me imagino que es con un presidente. Sí, un presidente, una comitiva oficial, en el momento en que yo hacía entrega de un mensaje de las mujeres argentinas a las mujeres ecuatorianas. Y el presidente organizó un acto oficial en la entrega de ese mensaje. Yo le debo decir que, bueno, en el Ecuador tuve cosas muy importantes y muy interesantes. No sé si nos queda tiempo ahora para referir, pero no es el caso. Yo quisiera ver un poco ahora una fotografía familiar. Esta es la que nos aproxima a Berta Singerman con su hija y con sus nietos. Sí. ¿Tuvo usted una sola hija? Una sola hija, pero 5 nietos. Ahí solo hay 4, falta el más chiquito. Falta la más chiquita. O la más chiquita. La más chiquita. ¿Han heredado algunos de ellos su voz o sus dotes o su inclinación? Bien, la voz creo que la han heredado todos. Todos tienen un órgano vocal magnífico. Las inclinaciones artísticas más bien las heredó mi hija. Ella fue una pianista estupenda, pero dejó el piano por la vida del hogar y por sus hijos y por su esposo. Y creo que en la más pequeña, allí sí en un momento dado se va a revelar un artista. Además ya se ha revelado en uno de los nietos más mayores, un muchacho que me acompaña justamente en este viaje, en esta vuelta a España, y que considero que es un pintor de gran talento. Hablando de pintura, tengo aquí algunos retratos que le han sido hechos entre tantos a Berta Singerman, que quizá podemos presentar brevemente. Uno de ellos es de un gran pintor inolvidable, que vivió bastantes años entre nosotros aquí y más tarde en París, Fujita. Fujita. Este es un retrato hecho en París. Este Fujita. otro que sigue ahora, me parece que es de uno de los más grandes pintores del Brasil. Sí, el más grande en este momento, Di Cavalcanti. Este otro lo hizo nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez. Sí, esto es delicioso. Entre las múltiples anécdotas que yo tengo referentes a mi amistad con Juan Ramón, bueno, siempre estamos cortos de tiempo y no me atrevo a prolongar. Cuente.
¿Puedo? Sí. Entre las múltiples anécdotas, porque Juan Ramón, el hombre tan difícil, tan exigente consigo y con los demás, tan retraído, tuvo una amistad conmigo de un fervor, de un amor, de un cariño extraordinario. Recuerde aquella frase de Juan Ramón que termina diciendo que no la recuerda él más que en lo mejor y más resplandeciente. Juan Ramón solía venir siempre al hotel donde nos hospedábamos. Mi hija era muy pequeña, tenía 2 años, y cuando Juan Ramón no me encontraba en el hotel, se solía sentar en el suelo de la habitación, en el piso, y jugar con la pequeña. Un día determinado, una tarde, yo pasaba por Madrid caminando y me encontré con una amiga mía, Trudy Araquistain. Era la época de los grillos, en que se venden jaulitas con grillos en Madrid. Era antes, no sé si ahora todavía persiste eso. Entonces Trudy Araquistain me regaló una jaulita con un grillo para mi pequeña, para Miriam. Yo la traje al hotel. Y la entregué a la pequeña, que siguió jugando. Estaba Juan Ramón en el hotel jugando con ella. Cuando se fue Juan Ramón, empezamos a buscar el grillo y nada, el grillo, la jaula estaba abierta y el grillo no aparecía, pero apareció a la noche, apareció en gran forma y nos dio la gran noche. ¿Qué había hecho Juan Ramón? Juan Ramón consideró que era sumamente cruel tener a un pobre grillito cantando y gritando en época de celo y abrió la jaula y soltó el grillo. Esta fotografía que hemos visto es cuando yo me iba de Madrid para Barcelona. Juan Ramón me trajo un ramito de flores. Yo agarré el ramito de flores, subí al tren, me asomé a la ventanilla y Juan Ramón me hizo ese retrato, yo asomada a la ventanilla, aquel retrato que hemos visto con el ramito de flores en la mano. Ese retrato yo lo regalé al Museo Juan Ramón. En la Universidad de Puerto Rico existe la sala Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. A esa sala entregué yo el original del retrato y grabé unos trozos de Platero y yo para la sala Juan Ramón Jiménez. Otro de los retratos de la galería de Berta. Sí. Este pertenece a Diego Rivera. A Diego Rivera, el gran pintor mexicano. Uno de los más grandes pintores de América. Y yo figuro también en uno de los frescos de Diego Rivera. Está mi figura. He aquí ahora una contribución más lírica de Rafael Alberti, donde nos la dibuja un poco como una flor, como una rosa. Claro, tiene esto que ver con un poema que Rafael me dedicó a mi figura en uno de sus libros, dedicado a mí. Se llama El Testamento de la Rosa. No solamente dedicado, sino escrito para mí, pensando en mí. Y al mismo tiempo, Rafael, que dibuja estupendamente, usted sabe que ganó un concurso de afiches en Italia hace 3 o 4 años. Rafael dibujó a Berta Singerman en El Testamento de la Rosa, yo en forma de rosa. Y este va a ser el último de la serie por ahora, porque realmente nos llevaría horas mostrar todos los dibujos. Yo tengo una galería tan importante y tan grande de grandes retratos hechos por los mejores pintores de España, de Portugal, de Brasil y de América. Esta usted debe conocer al autor, ¿no? Vázquez Díaz. Yo tengo varias cabezas de Vázquez Díaz. Uno de los mejores retratos. Bellísimo. Bien, como ven ustedes, la vida de Berta Singerman es una vida riquísima, plural, y una vida que por otra parte se ha llenado también de la emoción y del contacto personal con los grandes del espíritu, de las letras, del poder, de todo, en definitiva. Tuve esa suerte de haber vivido una época admirable en que floreció quizás lo más importante en España y lo más importante en América. He convivido, como usted dice, con todos esos grandes hombres y mujeres del espíritu. Y hoy, al cabo de los tiempos, al conjuro del anuncio de la voz de Berta Singerman, se siguen llenando los grandes auditoriums, los espacios abiertos, los estadios deportivos, las plazas de toros, los teatros de América y de Europa. Y probablemente algún día no muy lejano tengamos
la suerte de que Berta viaje a España, no como ahora solo para estar aquí conversando, sino también para que podamos ir a escuchar ese milagro casi mágico de su voz portentosa y de su estilo al interpretar la poesía. Bueno, yo he sido una visita muy frecuente en España. Falto hace casi 3 años de España. Tengo la intención de volver en septiembre, octubre al Teatro Lara. No, lo anuncio así, impensadamente, pero si a algún teatro puedo ir en Madrid, es al Lara. Por doble motivo, quiero al Lara y quiero al director y dueño del Lara, que es el gran Conrado Blanco, que ha hecho tanto también por la poesía. Y yo quisiera, para terminar, si usted está de acuerdo en que sean de nuevo los versos de un poeta recreados en la voz de Berta Singerman los que pongan el punto final maravilloso a esta entrevista. ¿Qué le parece, por ejemplo, elijamos cualesquiera? Su repertorio es tan amplio, se lo sabe usted todo. Sí. Es usted un libro vivo de la poesía española. Una antología viva. Una antología de la poesía Una antología viva. Camino de la Patria, Carlos Castro Saavedra, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con su pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mira y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan 2 alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. A propósito de una conferencia en la que expuso sus tesis sobre la contribución del tejido óseo a la conservación de la homeostasis, conservación de una relación constante en la composición de los humores que bañan las células del organismo, el doctor Laín Entralgo escribió: Trueta, con vuelo mental de grande y verdadero sabio, supo en su conferencia enlazar armoniosamente la paleontología, la bioquímica, la citología, la biología general y la cirugía de los huesos. Hermosa conferencia que, oída en cualquier otra parte, pero sobre todo en el anfiteatro pequeño del viejo San Carlos, hubiese hecho feliz al hombre a quien expresamente era dedicada. Y se refiere, por supuesto, a Gregorio Marañón. El doctor Trueta, don José Trueta, está aquí hoy con nosotros. Es uno de nuestros sabios e investigadores más eminentes. Nació en Barcelona en un año crucial para nuestra historia, 1898, el día 27 de octubre, y según parece, en el árbol genealógico del doctor hay otros médicos y otros farmacéuticos anteriores. ¿Es así, doctor? Es verdad, me viene de lejos. La cosa genética, diríamos, si esto influye en la formación de un hombre, a mí me tenía que llevar a la medicina. Tengo en casa, se ha preservado el título de médico dado en la Universidad de Huesca
el año 1790 a un Antonio Trueta, que después fue nombrado cirujano del ejército del general Lancaster en la guerra del Rosellón. De manera que este buen señor ya era hijo de un cirujano y se casó con la hija de un cirujano. La concentración genética fue aumentando progresivamente. Mi abuelo era farmacéutico, mi padre era médico, el primer barcelonés de mi familia, todos eran leridanos del Prepirineo. Y allí nació en Barcelona, en un barrio extremo de Barcelona, en el momento en que las colonias se perdían. España acababa el ciclo imperial, diríamos. ¿En qué barrio de Barcelona nació usted, doctor? Nací en el Pueblo Nuevo. Mi padre realmente iba a ser farmacéutico. Su padre tenía una farmacia en Lérida y quería que su hijo pasase a regentar la farmacia cuando él se retirase. Y lo mandó a Barcelona a estudiar la carrera de farmacia. Pero se enamoró de mi madre a media carrera. Él estaba en una farmacia del Pueblo Nuevo, que era de unos parientes nuestros. Y esta conexión con una vecina, que era mi madre, los enamoraron y quiso terminar la carrera, pero no de farmacéutico, sino de médico. Y en 3 años hizo la carrera de médico. No se estableció en el Pueblo Nuevo, pasó al Pueblo Seco, que es debajo de, usted conoce Barcelona, debajo de Montjuïc. Poble Sec. Esto es. Sí, señor. El lado del paralelo. Y allí, pues, vivimos 15 años, 14 años. Y allí yo crecí. ¿Y ahí empezó usted a estudiar? Allí empecé a estudiar. Fui primero a los Escolapios de San Antonio, que nos quemaron en la Semana Trágica, el año 9, y después fui al Instituto Universitario. Y allí continué hasta que, terminado el bachillerato, vino el momento decisivo de mi vida. ¿Qué es lo que iba a hacer? Yo tenía una afición artística desde pequeño, dibujaba con las 2 manos, soy ambidextro desde niño y usaba mis manos para dibujar. Muchos de mis libros estaban estropeados por dibujos. Entonces mi padre me quiso ayudar y me aconsejó de ir a una academia de pintura, la Academia Martínez Altés, que era un pintor que imitaba a Fortuny, hacían estos grandes cuadros de las batallas de Tetuán y toda esta cosa. Un hombre, un colorista, pero sin ninguna imaginación. Y después de esto pasé a la Academia Baixas, en donde había ya pintores que hoy tienen mucho renombre, y estuve casi 2 años. Entonces lo que yo pintaba lo quise exhibir, y a los 18 años incumplidos, 17, le dije a mi padre que yo quería ser pintor, y que por lo tanto ya tenía bastante con mis estudios hasta aquel momento. Y mi padre, que era un hombre que no era zurdo, pero tenía una gran mano izquierda, en lugar de poner su voluntad, fíjese que hablamos del año 14 o 15, ¿comprende? Imponer su voluntad paternal, ya precedió, quizá sospechó lo que pasaría en 2 generaciones más tarde, que los hijos no quieren creer generalmente lo que dicen los padres, y me dijo, muy bien, pues si eres pintor y eres un hombre que vale, pues te ganarás la vida, crearás una familia y podrás tranquilamente abrirte camino. Pero si eres un pintor mediocre, tendrás que acabar pintando paredes. ¿Por qué no vas a la universidad y sacas un título? Si no eres un gran pintor, entonces la cosa es fácil, te dedicarás a lo que tú hayas estudiado. Y yo dije, esto está bien, una cosa genial. Me deja que sea pintor, y pues ya lo voy a la universidad y voy a estudiar leyes. Voy a estudiar leyes porque es la carrera más corta y en cierta forma en aquella época parecía más superficial que una carrera técnica. Y claro, mi padre tuvo un shock con esto, dijo, caramba, si se va a leyes, me dijo, bueno, tú mismo, pero en leyes vas a tener que trabajar fuerte, porque yo no conozco a nadie. Nosotros somos leridanos, no tengo conexión aquí y por lo tanto me encontraré con dificultad. En cambio, si estudiases medicina, mira mis colegas de estudios. Augusto Pissuñer, Peyrí, Torres Casanovas, Nubiola, 5 catedráticos formando compañeros de mi padre. Y entonces me dijo, tú no querrás ejercer la carrera de médico, pues haz de médico, pero para saber un poco de anatomía. ¿Te acuerdas de que Leonardo, los grandes dibujos del corazón y de la anatomía humana se basan en Leonardo? Esto te servirá. Bueno, me convenció. Empecé
a ir a la universidad y el primer día que cogí el bisturí para disecar, me pareció que yo hacía escultura, ¿me comprende? Y ya estuve pegado. ¿Hemos perdido un gran pintor? Seguramente, seguramente. Yo muchas veces he pensado ha salido un médico mediocre y hay un genio en mí pictórico que no se ha desarrollado. Bueno, tanto como un médico mediocre, usted sabe perfectamente que no es verdad. Bueno, Y de eso vamos a hablar un poco, después volvemos a su vida. Usted se ha interesado por tantas cosas, sus campos de acción han sido tan variados y tan fascinadores. Por ejemplo, la paleontología. Por ejemplo, usted ha estudiado de una manera profunda el esqueleto humano. Usted ha descubierto muchas cosas acerca de los huesos y sobre la circulación ósea. Usted ha bueno, ¿cómo era el hombre en los albores de la humanidad? ¿El hombre era bípedo? no, el hombre, esto seguro, el hombre no era bípedo. Nosotros tenemos sobre nosotros mismos, nosotros dos, llevamos el estigma de haber sido cuadrúpedos. Es una cosa, naturalmente, que choca un poco nuestra formación cristiana, el hecho de que el hombre se formó en un momento, toda esta cosa hoy ya está aceptada la evolución. Nosotros hemos sido cuadrúpedos. Y ahora, en los últimos esqueletos fosilizados que han encontrado en Kenia, sitúan el momento de levantarse a unos 3,5 millones de años atrás. De manera que la cosa lleva tiempo. ¿Cuándo empieza el hombre a levantarse y qué es lo que le empuja a hacerlo? Este es un problema difícil de dilucidar, pero desde luego esto todo va condicionado al desarrollo de la cerebración, de la inteligencia. El individuo, esto se ve ahora en los chimpancés. En los chimpancés se han estudiado los chimpancés en su ambiente, no en los zoos, en su ambiente. Y se ha visto cómo aprenden a hacer, cogiendo una caña, un palo, a prepararlo para poder vaciar y usar del ingenio, y este es el que está más cerca nuestro. Pues así comenzó el hombre. Comenzó por tener que usar naturalmente. Si se levantaba para coger algo, en este momento no le servían las manos. Lo vemos en los antropoides pesados, en el gorila, por ejemplo. El gorila, si corre, casi puede dejar de tocar a tierra. El centro de gravedad es anterior y él corre detrás de su cabeza. Pero si se detiene, no puede, tiene que aguantarse con las manos o sentarse, que es lo que corrientemente hace. Pues en nosotros esto lo podemos estudiar en los fetos, en el feto humano. Hay una ley ya establecida que la evolución desde el huevo humano hasta el hombre adulto pasa por casi todas las fases de la evolución animal. De manera que hay un momento en que, estudiando el feto joven, vemos que en la matriz, la situación en que se encuentra forzado es la cabeza pegada al pecho, las rodillas pegadas al pecho, y entonces desarrolla una sola curva que va desde el cráneo hasta el coxis. Tiene una curva única. Imagínense, esta curva se parece bastante a la horizontalidad que tienen los cuadrúpedos. Pero cuando nace el pequeño, entonces se encuentra con el gran problema. Estaría mirando siempre abajo, lo ponen en la cuna, la impresión de la luz le hace mirar de un sitio para otro, empieza a oír ruidos, empieza a orientarse un poco, y lo primero que hace es desarrollar una anticurva opuesta a la anterior, que es lo que llamamos la lordosis cervical. Pero a los 2 o 3 meses, el instinto forzado le obliga a estirar las piernas, y ya quiere prepararse para levantarse. Y al estirar las piernas, dobla la pelvis para abajo y crea la lordosis lumbar. Y ahora tiene usted en patología, que es lo que yo veo, que los 2 puntos principales, las 2 áreas en donde el ser humano empieza a sufrir de su esqueleto, es esta y esta. Muy pocos de los que me oyen, y seguramente usted y yo mismo, yo he sufrido un ataque de lumbago o 2, y he sufrido un tortícolis. Y al final no hacemos más que pagar este hecho provocativo que hemos tenido el orgullo de dejar las 4 patas y andar con 2. De desafiar las leyes ancestrales de la naturaleza.
Seguramente estaba, pues desde un punto de vista, podríamos decir, filosófico, teológico, debería estar mandado que así fuese, porque no podemos escapar. Cuando envejecemos, nos volvemos a parecer un poco a lo que había sido. Todos nos inclinamos y acabamos sentándonos. ¿Comprende? Pero es asombrosa esa evolución de que el hombre haya logrado, en fin, transformar esa curva en la recta de la vertical. Sí. Es una cosa extraordinaria. Y el corazón ha tenido que trabajar muchísimo más, por supuesto. Pero esto es otro punto que ahora los cardiólogos están reconociendo, ¿comprende? Yo en conferencias que he dado en los Estados Unidos he tenido que decirles a mucha gente que cuando un individuo que llaman allí un ejecutivo, una persona de responsabilidad, el subdirector de la FOR, el de la 48 años, muerto sobre la mesa de un ataque coronario, de una obstrucción coronaria. Y el comentario general es este: se ha muerto, se ha matado trabajando. Yo les digo, no, se ha matado porque no ha trabajado nunca. Y me dice, pero hombre, esto no sea bárbaro, usted no ha visto su mesa de trabajo, 3 teléfonos. Y digo, y 3 ceniceros, también por los nervios, y las secretarias, y todo esto. No tiene tiempo. Uno les dice, ande un par de kilómetros todos los días. Y dice, no puedo, yo no puedo perder este tiempo. Pero si pierde 25 años de su vida, no, esto no pasará. El resultado es este: en el cuadrúpedo, la cabeza, el corazón y las nalgas están más o menos al mismo nivel. La cabeza sube y baja, pero el corazón no sufre mucho para mandar la sangre que viene de atrás a la cabeza. Nos vamos levantando, subimos el corazón sobre las nalgas y subimos la cabeza sobre el corazón. Y entonces, si no nos sentamos, usamos de lo que la naturaleza ha hecho en estos 3,5 millones de años, que nos ha desarrollado los muslos, las nalgas y las pantorrillas. Si nosotros usamos esta bomba que coge la sangre venosa y la inyecta al corazón y el corazón la inyecta a la cabeza, el resultado de esto es, pues mire, yo, que voy a cumplir 80 años el año próximo, ¿me entiende? Porque ando mucho y uso los músculos de las piernas. Y ahora hasta en los que han tenido algún sufrimiento de cardiología, los cardiólogos están ya aconsejando que en lugar del reposo absoluto, que es generalmente sentado, se ejercite y se haga andar al paciente. De modo que hay que andar, hay que mover las piernas. Absoluto. Y hay que moverlas rítmica y ágilmente, con una cierta violencia incluso. Después le enseñaré cómo ando yo. Muy bien. Yo en Oxford me decían, el profesor es el profesor que siempre llega tarde, con un bastón para el ritmo, un paso largo y deprisa. Entonces uno se sienta satisfecho. En fin, volveremos más tarde sobre otros aspectos científicos y de la evolución humana, y vamos ahora a la carrera del doctor Trueta. ¿Obtiene usted el título en qué año? 21. En el 21. ¿Y empieza usted a trabajar enseguida? Enseguida. El que fue mi maestro, Corachán, acababa de ser nombrado jefe de cirugía del Hospital de la Santa Cruz de San Pablo. Este hombre fue, probablemente usted recordará su nombre, uno de los grandes cirujanos de nuestro país. Y era muy amigo de mi padre, y mi padre le había pedido que si le daban el sitio de director, guardase una plaza para su hijo, que estaba seguro iba a terminar la carrera aquel año, y lo terminé. Entonces yo fui la primera generación de ayudantes personales de Corachán. Y allí pues empecé a hacer lo que sería después mi vida, realmente. En 1925 era usted director de la mutua más importante de Cataluña. Sí. Esto también lo debo a Corachán. Corachán era el director de la mutua, era ya un hombre de mucho prestigio y de unas responsabilidades tremendas, y entonces me dedicó a mí hacia esta parte, diríamos, de lo que llamamos hoy la traumatología, y dejó la dirección de la mutua y me la pasó a mí. Ahí empezó usted ya a tomar contacto y relación con los traumatismos, casi siempre ocasionados por accidentes. Exacto.
Exacto. En aquel momento se construía en Barcelona el Metropolitano, después la Exposición, necesitaban muchos trabajadores que inmigraban en Cataluña y había una cantidad de accidentes muy grandes. Y yo me formé en el tratamiento del accidente, ya llevando, como llevaba, la directriz de Corachán. Corachán había ido a Francia durante el último año de la Primera Guerra Mundial y había trabajado con Duval, poco tiempo, pero lo suficiente para orientarse bien cómo debía tratarse en aquel tiempo un accidente. Y esto me lo pasó. Y entonces yo pude desarrollar mi propia personalidad con autoridad absoluta porque yo no tenía superior en el campo este. Esta compañía llegó a tener 40.000 accidentes en un año, de los cuales yo veía solamente, naturalmente, los casos serios. Y allí me formé realmente. Ahí empezaron ya a germinar o a empezar a funcionar en las líneas maestras de lo que habría de ser la técnica Trueta. Es exacto, es exacto. Yo he tenido siempre una curiosidad, quizá más que pintor y más que cirujano, yo hubiera en otro ambiente, en otro país, como si hubiese nacido en Inglaterra, quizá hubiese llegado a Oxford de estudiante, hubiera hecho investigación constantemente, como la cosa que me interesaba. Pero desde luego en nuestra tierra y en el año 21, ni soñar en esta cosa. Y entonces el hecho de que no podía hacer investigación, hacía la investigación con mis pacientes, con el bien entendido de que nunca usé un paciente experimentalmente, pero yo hacía una técnica y razonaba o intentaba razonar la motivación del por qué tenía éxito haciendo esto, y si no hacía esto no tenía tanto. Y así fui elaborando los 5 principios de lo que constituyó mi tratamiento, que de hecho es lo que me llevó a Inglaterra al final de la Guerra Civil nuestra. La técnica Trueta se sigue todavía, es una técnica viva, vigente y que utiliza... Tan vigente que acaban de publicar 2 trabajos por los 2 últimos jefes del ejército americano, vamos, jefes quirúrgicos del ejército americano a su vuelta del Vietnam. Y los 2, en fin, con toda modestia tengo que decir que sí, se refieren a mí. Vamos a resumir brevemente las primeras actividades del doctor Trueta. En el año 34 ya es profesor ayudante de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el 36 consigue plaza de profesor libre de la universidad. Es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que es uno de los grandes hospitales de Barcelona. Y justamente está al frente de ese departamento cuando estalla la Guerra Civil Española. Exacto. La Guerra Civil Española supone para el doctor Trueta muchísimas cosas, como para todos los españoles, pero aparte de esas y en el campo profesional supone un contacto todavía más drástico y más profundo con la realidad traumatológica, por decirlo así. Exacto. Llegan los heridos de los bombardeos, los heridos de los frentes. Sí, esto desde luego me obligó a una recapacitación de todo lo que yo llevaba, porque la cirugía de guerra es una cirugía específica. El herido de guerra es un herido que difiere del accidente de la carretera o del accidente de la industria. Hay una serie de factores condicionantes, como son, por ejemplo, el hecho de la guerra, el hecho de la angustia, el hecho de la llegada precipitada de gente grave todos a la vez y que tienes que escoger, etcétera, una serie de eso. Y después que el paciente desaparece. Lo has acabado de operar y dices, seguro que voy a tener un éxito, y no te enteras si lo han enterrado al día siguiente. Entonces, la reflexión que da el trabajar en un departamento fijo, con ayudantes y instrumentos fijos, es decir, con toda la elaboración que uno hace para el éxito, no sirve para la guerra. Y entonces yo tuve que hacer un esfuerzo muy grande para adaptar este método que yo había elaborado. Hay método que yo no he inventado, porque yo había aprovechado las cosas que iban bien, pero que en general no se hacían en conjunto, sino que se aplicaban en una determinada escuela, aplicaba un sistema y se había olvidado de otro punto importante, y yo los puse, y estoy tan satisfecho de que no he tenido que corregir uno solo de ellos, he tenido que luchar por varios de ellos, pero no he tenido que corregir ninguno, como lo dicen los cirujanos del Vietnam ahora.
Parece que en esos tiempos la gente, sobre todo sus contemporáneos, se maravillaban de lo que ellos dicen que tenía usted, que era un enfoque absolutamente inmediato y original de la situación, de cada caso concreto. Esa originalidad mental, esa mentalidad y esa capacidad de enfocar desde un ángulo distinto cada problema. Sí. Esta convicción que me llevó a mí costó bastante de ser aceptada. Había herencia de la Primera Gran Guerra, había naturalmente la tendencia a examinar las heridas. Y por lo tanto venía la cura de mañana y la cura de tarde. Las heridas, me refiero, accidentales. Y entonces entraban con el irrigador y con los tubos y con los instrumentos, y la mayoría de pacientes, con horror, oían que venía el carro de cura, que llamaban, ¿comprendes? Y yo me propuse hacer una técnica que de una vez, y solo de una vez, pudiese garantizarse el futuro. Naturalmente era un cambio de concepción tan radical que el escepticismo prevalecía y me costó muchísimo, muchísimo. Pero usted logró reducir sobre todo el peligro de las infecciones, que era tremendo en esos momentos y en esos casos. Sí, fue la principal contribución, la disminución en nuestra estadística de la gangrena gaseosa, que han publicado también los del Vietnam. Han bajado, haciendo la técnica Trueta, como acaban de decir en el último artículo, han bajado de un 5 por 1000 de gangrena gaseosa en la guerra de Corea, no en la Gran Guerra, que tenían más alto. 5 por 1000 han bajado a 0,06 por 1000. De manera que en esto no hay duda. Es una contribución como para sentirse muy satisfecho, ¿verdad? Yo lo estoy, naturalmente. Termina la Guerra Española y entonces parece que le llaman a usted de distintos lugares, pero sobre todo los ingleses son los que consiguen llevarse al doctor Trueta. Sí, durante la guerra visitaron el Hospital de San Pablo cirujanos extranjeros. Y una vez llegaron 2 señoras, una de las cuales era cirujano, y se interesó mucho, se volvió a Inglaterra y al poco tiempo vino un cirujano que había sido coronel del ejército inglés en la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y ese señor se quedó conmigo un poco y al final me dijo que iba a publicar un libro. Yo acababa de publicar un librito dando las bases de esta técnica, esto en el año 38, principios del 38, si podía reproducir varias de las fotografías. Yo le dije que sí, me dijo que naturalmente, que lo que es lógico, reconocería el origen y por lo tanto se marchó. Y cuando vino el final de la guerra, yo me encontré en Barcelona que no sabía qué hacer. Podía irme a Sudamérica, podía quedarme, podía irme a Inglaterra, pero tenía una cierta angustia de lo que pudiese pasar y me fui a Perpiñán. Y en Perpiñán estaban estas señoras pidiendo ver si yo había salido. Y entonces me pidieron que tomase la determinación que tomase. Había una cosa que ellas querían, y es que hiciese una visita rápida, ni que fuese de 15 días, a Inglaterra, para exponer mi experiencia personal de lo que eran los bombarderos, qué tipo de heridas, qué relación entre el tipo de bomba y el tipo de heridas y demás. Invitaron a mi esposa, que había estado enferma y estaba en el Pirineo francés, a que me viniese conmigo. Dejamos las niñas en Perpiñán, en una escuela, y nos fuimos los dos para ver Inglaterra y descansar 15 días. En Inglaterra estaban ya pensando en que se avecinaba una guerra mundial. Esto seguro. Ya estaban estudiando los procedimientos de defensa. Seguro. A mi llegada a Inglaterra me llevaron a lo que llamaban el Departamento de Defensa Pasiva, es decir, médico. Y entonces tuve una reunión con 5 señores, que la tuve que tener en francés porque mi dominio del inglés era muy rudimentario. Ellos hablaban francés bien y me pidieron que hiciese un proyecto de la defensa pasiva de Londres en caso de una guerra. Me dieron los datos necesarios para esta cosa y yo entonces lo primero que hice fue pedirles un poco de información. ¿Cuántos hospitales hay en Londres? ¿Cuántos puentes tienen? ¿Qué cosa? Me lo dieron. Y yo entonces les hice un proyecto, pero que cuando lo presenté no tuvo una aceptación muy buena porque había calculado 10.000 heridos por día en Londres.
y me dijeron que aguardaban que yo les diría 100.000 heridos por día. Y entonces pasó una cosa un poco pintoresca. La conversación iba en francés y yo les dije 100.000 heridos por día, entonces la guerra va a durar 3 días. ¿Cómo va a durar 3 días? Estamos preparándonos. Digo, bueno, 3 días duraría en Barcelona. En ustedes durará 4 porque son ingleses, seguramente más flemáticos, pero no 5. Y reaccionaron un poco mal. Yo les dije, vous me donnez mon chapeau, ¿quiere dar mi sombrero? Y me dice, ¿por qué no quiere? Digo, para marcharme a casa. Porque si calculan 100.000 heridos, 100.000 víctimas diarias. El día que ha tenido más víctimas Londres fue el día que quemaron el puerto y la City. Tuvieron 9.620, me parece. A mí la cifra de 10.000 ya me escalofría, me parece espantosa. Cubría completamente todas las necesidades de los bombardeos de Londres, sí. Pues después de esto yo ya acabé, dije, bueno, ya he dado lo que me pedían. Pero no, me dijeron, no se vuelva, no se marche. Oye, las niñas que están en Francia, las niñas, no se marche porque el médico de Su Majestad, el médico del rey, Sir Capa Wallace, quiere verle para invitarle a que haga una conferencia privada a cirujanos que si hay guerra serán los jefes de los servicios médicos del ejército. Y entonces esto me llenó de orgullo, dije, voy a ver un cirujano, porque estos otros no eran. Y vino Sir Capa Wallace, un hombre distinguidísimo, y me organizó una conferencia privada por invitación en la Royal Society of Medicine, y yo preparé en francés. Ya comenzaba entonces estaba un poco mejor de inglés, pero desde luego no podía desarrollar una conferencia bien, con contacto humano, porque yo no leo nunca. Y sí, fui allí, pues había 42 señores, que después he conocido la mayoría muy bien como generales y toda esta cosa, y almirantes, y empecé a hablar en francés, y un señor empezó a gritar desde el fondo de la mesa algo que yo no entendía, y Sir Capa Wallace me dijo en francés, perdone, este señor dice que no entiende el francés para nada. Y otro se unió, dice, mira, haga una cosa, usted ya habla un poco de inglés, pues con su inglés y nuestro inglés, yo tenía un vecino que era amigo mío, inglés, con nuestro inglés y el suyo tiraremos adelante. Y yo, Dios mío, ¿cómo va a quedar esto? Mire cómo quedó, que después el vecino mío, que era Fleming, no es el Fleming de la penicilina, me contó que cuando yo explicaba la caída de las bombas de penetración profunda, les imitaba el silbido y decía ¡boom! Y decía, varios de los asistentes pensaban ponerse debajo de la mesa. De manera que cuando acabó esto, yo me dije, esto ha sido un fracaso total, esta gente no han entendido la mitad, era cosa técnica, comprende. Y me marchaba ya saludando, diciendo dos, pero Capa Wallace me dijo, no, quédese a mi lado. Y fueron pasando uno detrás de otro, diciendo en inglés, muy educados, lo bien, que contentos, que tal y cual. Y había uno que dejaba a los otros que pasasen, y se quedó el último. Y por fin me llegó y me dijo, ese es el profesor Geldestone, el catedrático de Oxford. Y este hombre se expresa de una forma shakespeariana, que no entendí nada, pero que se veía que se excusaba. Y me dice, es que es el que ha gritado en contra de su francés. Pues yo he ocupado la cátedra de Geldestone en Oxford. Y tenemos, por cierto, dos pequeñas fotografías que vamos a mostrar ahora, en una de las cuales está el doctor con su antecesor en la cátedra. Ahí tenemos un cartón con 3 fotografías. ¿Me quiere usted explicarlas un poco, doctor? Ahí, en una de ellas está usted con su esposa, sí, con casco de guerra y con máscara antigás, en las noches de los bombardeos. Bueno, estas estábamos todos los ciudadanos de Oxford, estábamos apuntados en la guardia. Hacíamos guardias y nos sustituíamos durante la noche. Y esta fotografía es mi esposa y yo, llevamos las máscaras de gas, porque era la época en que temían que iba a venir, que iban a producirse ataques de gas. Es realmente el comienzo de la guerra. La de abajo es
public orator, el representante de la voz del pueblo. El orador público. El orador público. Este personaje está al lado mío el día que me dan el doctorado honoris causa en ciencias por la Universidad de Oxford. Y me va a acompañar al interior del salón gótico, la Divinity School, en donde están todos los doctores de la universidad, el vicecancelario de la universidad, mi familia y unos cuantos amigos, y voy a recibir el título de doctor. Y la de arriba es Geldeston, el profesor Geldeston, del cual les hablaba, que estoy a su lado en el momento en que me dan el diploma. Esta ceremonia es una ceremonia curiosísima, no sé si la he visto nunca, la procesión que se hace y toda esta cosa. Y entonces el orador público es el que presenta al candidato y tiene que justificar Los méritos. que puede ser admitido por esto y lo otro. Y lo hace en latín, afortunadamente, uno no se entera mucho en aquel momento. Entonces los doctores, naturalmente, han sido avisados, dicen que sí, es como un matrimonio, te casas con la universidad. Y hay dos maceros con los mazos de plata que van arriba y abajo, y llegan al final mirando a derecha e izquierda a ver si hay alguien que proteste, como pasa también, o pasaba en la iglesia. No hay nadie que protesta, entonces no hay impedimento legal. Ninguno. El vicecancelario te dice, puede avanzar. Y con la Biblia te admite, haciéndote jurar la fidelidad a la universidad y demás. Entonces ya estás casado, ya tienes el doctorado en ciencias. Otra fotografía que tenemos ahora nos muestra al doctor Trueta al lado de la Reina Madre. Sí. ¿Eso en qué ocasión fue? ¿En esa misma ocasión, doctor? No, esto es más tarde, es bastante más tarde. La ocasión aquella fue en el 43 y esta es en el 58. Bueno, se observa sobre todo en que su cabello está ahí ya más, desde luego plateado. Han pasado los años, sí, han pasado los años. Aquí llevo yo mi toga de doctor en ciencias y la Reina Madre viene a inaugurar el instituto de investigación que yo puse como condición para que me hiciesen catedrático. Yo todavía no sabía bien por aquel momento si me quedaría por mucho tiempo o siempre en Oxford, en Inglaterra, y quedó vacante la cátedra que había tenido Geldeston. Y entonces hubo, supongo, una conspiración amigable para hacer posible que yo me quedase. Esto fue un concurso abierto, como siempre en Inglaterra, naturalmente. Se presentaron colegas muy distinguidos y yo tenía muchas dudas, grandes dudas, de que si debía aceptar o no, presentarme, no que me lo diesen, presentarme, porque representaba para mí una responsabilidad inmensa. Yo, un extranjero, ya entonces hablaba muy bien inglés, pero el acento es una marca que no se deja. Y yo tenía la convicción de que el hospital de Oxford, de ortopedia, era tan reputado en el mundo que no podía mejorarlo. Y entonces puse una condición y dije, mire, lo que no hay en este hospital es un centro de investigación. Si me aseguran las facilidades económicas para poderlo crear en el hospital, todas las investigaciones que yo había hecho en Oxford las había hecho en el departamento del profesor Florey, al tiempo que se encontraba la penicilina. Pero ahora yo quisiera tener un instituto propio. Y entonces Lord Nuffield, el propietario de las fábricas Morris, multimillonario, como saben, avanzó en las casi 300.000 libras esterlinas. Y el día de la inauguración del instituto vino la Reina Madre a hacer la inauguración y esta fotografía perpetúa este momento. Volviendo al momento del doctorado honoris causa, probablemente fue el único caso hasta ese momento, no sé si ha habido alguno más, de un doctorado honoris causa por ciencias en esas circunstancias, en esas condiciones. Realmente el doctorado en ciencias es raro. Severo Ochoa lo tiene,
Tengo una fotografía muy bonita de él y yo acompañándolo a tenerlo, pero desde luego ya tenía el premio Nobel. Es muy raro a un muchacho, vamos, casi muchacho, un cirujano de 45 o 46 años darlo. Fue una demostración de, no lo sé, de cariño de la universidad conmigo. ¿No había soñado usted en que iba a ser un oxfordiano tantos años? De ninguna manera, nunca lo soñé. ¿Cuántos años en total en Oxford? Pues mire, yo digo 30, es menos, un poco menos, pero como la casa nuestra nos la quedamos hasta que hacía 33 años que estábamos allí, digo 30 años, son 29 y pico que estuvimos. En los primeros años de Oxford, ¿se dedicó usted concretamente a alguna cosa determinada que quiere usted recordar ahora? Sí, cuando yo llegué a Oxford y me pidieron que me quedase, entonces estalló la guerra, enseguida estalló la guerra. Pero hubo un periodo de unos 3 meses o 4 meses en los cuales se veía venir, todavía no había guerra. Estaban entrando de Europa la cantidad de refugiados, huyendo de la Alemania nazi, de la ocupación de Francia y todo lo demás, y no sabía, esta gente invadía en el país, había una cantidad de médicos checoslovacos y polacos y demás. Bueno, no había guerra, entonces las autoridades inglesas no les daban autorización para trabajar, era una invasión sin el título reconocido. Y yo me encontraba en estas circunstancias, y yo les dije, pues, ¿qué hago yo aquí? Yo he venido. Y me dijeron, bueno, usted podrá trabajar. Por de pronto, a usted le darán un título interino que a los otros no les darán. A usted se le nombra consejero de guerra del ministro, no del ministerio, del ministro de Sanidad, que era MacDonald. Caramba, yo podré aconsejar al ministro. Sí, señor, esta será su misión. Pero no podré usar mis manos. Sí, podrá usar sus manos. Usted estará autorizado a operar ayudando a un ayudante. O sea, que yo tenía un ayudante inglés con su título reconocido, y el que operaba naturalmente era yo, pero el que me ayudaba. Si una cosa de responsabilidad podía repercutir en la ley, estaba cubierto por lo tanto yo pude trabajar prácticamente enseguida. ¿Aconsejó usted muchas veces al ministro MacDonald? Sí, en fotografía, viso no lo he visto nunca. No lo ha visto usted nunca. No lo llegué a ver nunca. Pero claro, entonces no había heridos, había guerra y no había heridos, era la guerra de palabras. ¿Y qué hago? Y entonces Geldestone habló con Florey, el profesor, el premio Nobel de la penicilina, y le dijo, mira, aquí hay este cirujano español, que tal y cual y tal, quiere hacer unas investigaciones para ver si encuentra la explicación, la justificación del por qué el sistema de tratamiento que él hace actúa satisfactoriamente. Y Florey me dio su laboratorio. Y entonces, con un muchacho joven, Barnes, que desgraciadamente ha muerto hace poco, con John Barnes, tuvimos la oportunidad de ver el nacimiento de la penicilina, de dar las primeras inyecciones que se han dado en el mundo de penicilina, y yo de investigar la importancia de la inmovilización total para evitar la difusión de las infecciones. Empleamos las escayolas en animales, usamos venenos de serpiente de molécula conocida, una molécula grande, mediana y pequeña, y vimos que si poníamos un gato en escayola y le inyectábamos una toxina de serpiente de una molécula grande, si estaba inmovilizado no le hacía nada, se quedaba. Le sacábamos la escayola, al cabo de unos días se moría a las horas. Una molécula pequeña se moría a pesar de la escayola, pero sobreviviendo muchos días. Y si le poníamos una molécula pequeña, la escayola no servía de nada, pasaba la sangre directamente. Entonces encontramos la justificación del por qué la circulación linfática era la que acarreaba las infecciones. Entonces la inmovilización después del traumatismo es esencial para prevenir la difusión. Por esa época también estuvo usted estudiando, entre otras cosas, la incidencia
en el desarrollo de ese tipo de problemas traumáticos o traumatológicos. En cuanto al fallo renal, Sí. estuvo usted estudiando también los huesos. Usted tenía una teoría que ahí fue comprobando poco a poco, que era la de la circulación de la sangre, ¿no? Es verdad, es verdad. De hecho, la primera cosa que me pidieron era mi experiencia con los edificios de piedra y ladrillo colapsados. Este fenómeno de un individuo víctima de ser cogido por una viga o una cosa así, que no tiene ninguna fractura ni ninguna herida y se muere a los 8 días de anuria, no orina más. Y entonces me pidieron qué pensaba yo de esto. Y decidí hacer una investigación y esto me llevó al estudio de la circulación renal y a encontrar que estos traumatismos producen un espasmo en las arterias renales que actúa sobre la periferia del riñón, que es donde se forma la orina, pero no sobre la circulación central del riñón, que escapa. Y naturalmente esto llevó al final de la guerra, porque durante los bombardeos y la llegada de heridos de las campañas de África y del continente y demás, tenía demasiado trabajo con el servicio de accidentes y el hospital mío, pero después sí publicamos estos trabajos sobre la circulación renal. Y al acabar los trabajos estos, es cuando me hicieron catedrático, entonces quise aplicar todos los avances que habíamos hecho de investigación, de técnica investigadora, a la circulación ósea. Y esto ya me llevó al estudio de la osteoporosis, del envejecimiento, etcétera, y todo esto. De lo cual hablaremos después, si a usted le parece, porque es muy interesante. Me gustaría que nos diga, realmente, como ha escrito algún especialista, ¿usted ha llegado a conocer también el riñón, que podría ser un gran urólogo? Bueno, esto se han creído, gente que hay dos truetas, un trueta traumatólogo y un trueta urólogo, fisiólogo-urólogo. ¿Comprende? Porque no comprendieron por qué no continué los estudios, sino que los continué porque me hicieron catedrático de ortopedia entonces. Pero otros lo han continuado y ha entrado a formar parte. Desde luego, la idea de hoy no es exactamente la que yo tenía en aquel tiempo, pero ha quedado fijo el hecho de que hay los dos sistemas de circulación, la periférica del riñón y la central del riñón, que se alternan. La reabsorción de la orina se hace en la parte central y la formación se hace en la parte periférica. Esto sí. Y en cuanto al tejido óseo, ¿cuáles han sido sus mayores descubrimientos? Bueno, estudié con esta técnica misma que aplicamos en el riñón, lo estudié en el tejido óseo. Anatómicamente me interesó mucho la cabeza del fémur, porque sabe que es uno de los huesos que se fractura más. Y después hemos estudiado la influencia de la circulación ósea en el crecimiento, en la osteoporosis, en la osteoartritis y en toda la patología. Hay una cosa curiosa, a pesar de la importancia extraordinaria que tiene la circulación ósea para explicarse la patología ósea, casi hasta que nosotros agitamos sobre este tema, no se encuentra casi ninguna referencia a la circulación ósea, ligerísimas referencias a la circulación ósea. Y después de que publicamos esta cosa, ya forma parte del concepto, no lo que decimos nosotros, sino simplemente de que es importantísimo el considerar el hecho circulatorio óseo. Y como se conocía poco, pues a mí seguramente sin los trabajos de la circulación renal no hubiera llegado a ningún sitio en la cuestión ósea. Pero como llevamos la técnica hecha, fue cuestión de aplicarlo, nada más. Doctor Trueta, ¿qué es de su presente y qué espera usted para el después, para el mañana? Yo para el mañana ya no espero más que el final, pero para el presente, pues mire, no sé, me considero, oiga, honestamente se lo digo, me considero un fracasado. No me diga, ¿por qué? Porque sí, porque yo creo que podía dar mucho más, pero mucho más de lo que he dado. El destino me ha llevado de bandazos de un lado para otro, ya he comenzado esto. Quizá tenía que ser pintor, ¿comprende? Pero una y otra. Y la finalidad última, y con la ilusión esta volví, era de que lo que yo había podido hacer en Oxford, con un dinero privado, un dinero que me dio
buen señor Lord Nuffield. Que desde luego, si no llega a ser él, seguro yo no soy catedrático, porque no hubiera aceptado ser un clínico puramente. Pues al dejar mi conexión, diríamos, física con Oxford, tuve la ilusión de que yo podría montar un instituto de investigación. Mi circulación cerebral en aquel momento todavía era bastante activa para pensar que quizá algo saldría, ¿sabe? Y ha ido pasando bastante tiempo, pero esto no he podido. Y por lo tanto, en este sentido, sí que me considero fracasado. Es que en el fondo lo que pasa es que usted es un hombre para muchos saberes. Usted es un humanista en el fondo, más que un gran médico, más que el hombre que ha revolucionado la ortopedia británica, más que el gran descubridor de todos los problemas óseos, más que el aplicador de una nueva técnica de cirugía. En realidad yo creo que hay no dos Truetas, hay muchos Truetas y usted siente la pena de que todos esos Truetas no han llegado a desarrollarse. Esto es exacto. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. El otro día mi amigo Severo Ochoa habló desde este sitio y decía una cosa muy bien dicha. La investigación es una ocupación 100%, no es 90%, 100%, es de dedicación completa, de facilidades y de dinero. Con eso se crea un ambiente. Y nosotros, si genéticamente somos en parte lo que fueron nuestros abuelos, en parte somos nosotros mismos porque tenemos la influencia del mundo exterior, ¿comprende? Por lo tanto, no hay ciencia si no hay un ambiente científico preparado. Y yo en esto estoy completamente seguro. Yo no voy a Oxford y estas contribuciones científicas no las hago. Yo había hecho alguna investigación en Barcelona con Corachán, esto es verdad, pero desde luego desde un punto de vista, diríamos, amateur. Entonces considero que he hecho demasiado de diletante. El diletantismo, no he hecho diletantismo con la cirugía, en esto no he hecho. Pero con todo lo demás he probado caminos, ¿entiende? Mi humanismo, sí, esto lo llevo en la sangre, lo he heredado de mi padre y de mi abuelo. Mi abuelo fue muy político, de la época, de las revoluciones, de todo lo que quiera. Era un liberal progresista, ¿sabe? De tal progresista que era, pues se pasó 2 años en Francia y mi padre le llevó a enseñar su título de bachiller a la famosa cárcel de Lérida, la prisión de Lérida, ¿entiende? Pues salió, era farmacéutico y demás. Mi padre tuvo un horror tan terrible a la política, porque esto disolvió la fortuna, la posición de mi familia y demás, que oír hablar de política, mi padre decía, no. Y yo salí totalmente esterilizado por la cosa política, pero la cosa humanística se me quedó dentro, ¿me entiende? Por lo tanto, yo no he tomado parte en la guerra civil, no he tomado parte en nada, he intentado salvar a este, salvar al otro, tirar al otro por la cosa humanística y salvar a los desgraciados víctimas de la intemperancia humana, ¿entiende? Y es lo que he hecho. Y así, aparte de la satisfacción personal de ayudar al prójimo, tiene un curioso archivo, el doctor Trueta, en el cual figuran cartas que ha recibido pasados años de personas a las cuales apenas conocía y a las que operó en un momento dado, a las que salvó la vida y que al cabo del tiempo han localizado al doctor Trueta en Oxford o en cualquier sitio y le han escrito para recordarle que gracias a él están todavía vivos y caminando sobre 2 pies por este mundo. Doctor, usted ha hecho mucho bien. En nombre de todos le damos las gracias y no se sienta usted incompleto. Eso yo creo que es una de las irremediables condiciones de la esencia humana. Se puede llegar solo hasta cierto punto y usted ha ido mucho más allá de donde va en el común de los mortales. Quisiera que tuviese razón. Y Gracias, por lo tanto, doctor. le doy las gracias.